Héctor Polino. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? El equipo de la FENUR te saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, Héctor, vamos a hablar un poquito de esta convocatoria que ha hecho el gobierno, esta reunión que sería el próximo 27 de abril, para empezar a discutir una vez más el salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 21.600 pesos, y que lo elevarían un 30% más. ¿Cómo ves esta posibilidad de que sea así? Bueno, me parece perfecto, ojalá se concrete para poder mejorar la calidad de vida de millones de argentinos que han visto deteriorados sus niveles de ingreso, en los últimos años como consecuencia del proceso inflacionario que está viviendo el país y que lamentablemente los salarios de los trabajadores, como los saberes de la clase pasiva, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de los jubilados, no les alcanza para poder comprar lo más indispensable, alimentos, medicamentos, etcétera. De modo que todo aumento en el salario de los trabajadores, bienvenido. Héctor, los voy a sumar a Agostina y a Luis, que están vía streaming. Luis, Agos. Se te va la voz y no se escucha nada. A ver, ¿ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Héctor, ¿me escuchás? Ahora sí. Perfecto, te decía, lo voy a sumar a Luis y a Agostina, que están vía streaming. Luis, Agos. Hola Héctor, buen día. Buen día. Según tu criterio y tu experiencia, ¿crees que esto sea posible que suceda, que se pueda llegar a otorgar? Y si vos crees que con un 30% de aumento estarían bien las condiciones como para actualizar, o haría actualizar este salario mínimo, o haría falta algo más. Bueno, por supuesto que faltaría algo más, porque fíjate vos que la inflación del año 2020 fue de un 36,1%, de modo tal que faltaría todavía un aumento muy superior. Pero bueno, todo aumento va a mejorar las capacidades de compra de esas personas, ¿no? De esos trabajadores. De modo que bienvenido. No resuelve el problema de fondo. El problema de fondo de la República Argentina es mucho más serio, es la inflación. La Argentina desde hace varios años conquistó y consolidó el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene, solamente superado por dos países. De modo tal que el problema de un aumento salarial en los salarios, el haber mínimo de los trabajadores, mejora las condiciones de vida, pero no resuelve el problema de fondo de la República Argentina, que es la inflación. Hay países del mundo que en el año 2020 no solo que los precios no aumentaron, sino que bajaron, tuvieron deflación, no hubo inflación. Y el resto de los países del mundo, yo tengo el listado y si le interesa les puedo dar los datos, si le interesa, el grueso de los países del mundo tuvieron una inflación del 0,1, el 0,5, el 1, el 2%. La Argentina tuvo el 36,1% de inflación. De modo que un aumento de un 20% mejora las condiciones, pero no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es ver cómo paramos este proceso inflacionario. Todos los días, aumentan los precios de los productos de almacén, de frutas y verduras, de carne vacuna, todos los días. Y no hay razón que justifique ese aumento todos los días, porque todos los días no aumentan los salarios, porque todos los días no aumentan los impuestos. Claro. Tenemos una economía prácticamente dolarizada, lo que es un verdadero absurdo, porque en todo caso la incidencia
de la variación del tipo de cambio tendría que incidir en aquellos productos que son importados o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no luego en el 100% del precio final del producto. Claro. Ese es el problema de fondo de la Argentina, que los salarios y las jubilaciones no se perciben en dólares, Claro. se perciben en pesos, y tenemos una economía prácticamente dolarizada. Héctor, y podría decirse que de alguna manera la inflación está arraigada hasta de manera psicológica en los argentinos, porque es como decir, mira, no han aumentado realmente las cosas, pero como sé que puede que aumenten después los impuestos, yo pongo más cara los productos que yo vendo en el negocio, o yo aumento por las dudas. Esto sucede. Totalmente. Por las dudas es una de las razones que motivan estos permanentes aumentos de precio. El comerciante, el panadero, el verdulero, el almacenero de la esquina del barrio, cuando hoy vende un producto a un determinado precio, no sabe a qué precio lo va a pagar cuando lo tiene que reponer. Héctor, Entonces, por las dudas, remarca abusivamente el precio de ese producto. Héctor, la sumo a Agostina que está vía streaming. Agos, Sí, ¿Cómo no? sí, Héctor, recién decía que éramos el tercer país en el mundo. ¿Cómo se puede trabajar para salir de eso? ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar No se para poder entiende. salir No de se ahí? entiende lo que necesita. a ver Héctor, ahí le vamos a tratar de recuperar. Agos, ¿podés preguntar de nuevo a ver si nos entiende Héctor? Sí, recién decía que éramos el tercer país en el mundo y cómo podríamos trabajar para salir del tercer lugar. Cumpliendo y haciendo cumplir las normas legales vigentes. Ese es uno de los problemas fundamentales de la Argentina, no desde hoy, sino desde hace ya bastante tiempo. Por ejemplo, yo cuando fui diputado nacional, fui el coautor de una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estuvo vigente la ley casi 10 años, nunca se constituyó ese tribunal. Luego la ley se derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia, sobre la base de proyectos presentados por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en abril del año 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Claro. Hace un mes y medio el Senado de la Nación se reunió y volvió a modificar esa ley de defensa de la competencia. No ponemos nunca en funcionamiento una ley de defensa de la competencia en un país donde hay una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica. Claro. Hoy 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 70% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Es ahí donde hay que controlar. Hoy, 5 grandes cadenas de supermercados concentran aproximadamente el 65% de las ventas minoristas en Argentina. Bien. Es ahí donde hay que controlar. Héctor, De modo tal que ese es el problema central de la República Argentina. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y la cumplen
¿Cómo es posible que en la Argentina no hayamos podido poner en funcionamiento desde hace casi 30 años una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio? Claro, claro, claro. Héctor, queremos agradecerte, te mandamos un abrazo grande. Que siga muy bien. Hasta Gracias, pronto. Héctor. Héctor Polino,